Hoy, los próximos 10, 15 minutos, el tiempo que él tenga, lo voy a tratar de dedicar para entender nosotros aquí en Puerto Rico y los que nos siguen a través del Internet fuera de Puerto Rico, qué está sucediendo en la hermana República de Venezuela. Para eso, a través de una amiga en común venezolana, tengo aquí al embajador retirado, profesor universitario, doctor en ciencias políticas, Saudi Garavini. Buenos días, profesor. Saludos. Buenos días a ti, Aníbal, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, la pregunta quizás más abierta que le puedo hacer, las elecciones fueron el domingo, tarde en la noche, el organismo oficial certificó a Nicolás Maduro como ganador con alegadamente 51.2%. El mundo entero, pues en cierta medida, ha seguido todos los desarrollos, la reacción de los líderes de la oposición, la reacción de países latinoamericanos, de Estados Unidos, de organizaciones internacionales, de la comunidad europea. A este momento, hoy miércoles, iniciando el tercer día luego de las elecciones, ¿cuál es la situación en Caracas, en Venezuela, según usted la ve? Bueno, antes que nada, hay que entender que evidentemente el resultado que dio el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es un resultado que a todas luces no es real. ¿Y por qué lo digo? Primero, hay toda una serie, todas las encuestas, de las encuestas serias, históricas, daban una ventaja muy grande en relación a favor de la oposición, a favor de Edmundo González. Eso es número uno. Número dos, curiosamente, lo que el CNE dio como resultado, inmediatamente después dijo que no estaba listo para dar los resultados dividido, digamos, por acta y por mesa, cosa que legalmente tiene que hacer. Como todos sabes, es un sistema muy moderno desde el punto de vista de máquina, o sea, si dieron el resultado final, tienen la capacidad de poner en la página web el resultado por mesa y por acta a distancia de horas, digamos. Y en cambio, empezaron a decir que la página web del Consejo Nacional Electoral estaba hackeada. Imagínense ustedes, hackeada y esto sigue así, esta caída, hackeada desde un país, Macedonia del Norte, sí, que muchos deben preguntarse dónde se encuentra, pero y implicando a que la oposición fue capaz de bloquear esa página y todavía no está en funcionamiento. Inmediatamente el día después, cosa también anormal, normalmente la juramentación del presidente electo pasan unos días en el pasado, en la época de la democracia y de la época de la república civil, como acostumbramos decir, se pasaba una semana para organizar el acto, etcétera. No, aquí en horas el Consejo Nacional quiso juramentar a el presidente Maduro y nuevamente juramentarlo frente al interesante al cuerpo diplomático, etcétera, y sé que buena parte del cuerpo diplomático no estuvo presente. Ahora tenemos después una cosa muy importante que se dio, creo, hoy. Ustedes saben, una de las pocas misiones de observación, digamos, seria, con tradición, porque no fue aceptada la Unión Europea, no fue aceptada la OEA, se aceptó el Centro Carter. Lo vi. Desde un punto de vista muy disminuido, había apenas 4 o 5 representantes, lo cual le daba una capacidad, digamos, muy poco fuerte para abarcar todo el país.
Bueno, hoy dio una declaración que es muy importante verla, apenas la veo. Ayer iban a dar una conferencia de prensa aquí en Venezuela y curiosamente se fueron de una manera rápida, sin dar declaraciones. Y hoy sale un comunicado oficial del Centro Carter que es muy importante. No sé si fue ayer en la noche, pero yo lo vi esta mañana. Creo que fue ayer en la noche, porque yo tarde en la noche me pareció haberlo visto. Sí. Haberlo visto. Bueno, ahí es de una forma tajante, dice que las elecciones en Venezuela no pueden considerarse elecciones democráticas por la falta de, por sus características absolutamente no aceptables desde el punto de vista democrático. Profesor, sé que lo dijo, pero quiero enfatizarlo para los que no han seguido hasta ahora el tema. O sea, el Centro Carter fue un observador invitado por el gobierno. Ah, sí, claro. O sea, estaban allí invitados por el gobierno y son ellos los que están diciendo, primero, que se tuvieron que ir por razones de seguridad de Caracas anoche, ayer, pero desde sus cuarteles generales oficiales están diciendo que el resultado no se puede reconocer ese resultado. Como resultado de una elección democrática. Efectivamente, hay que recordar, fueron solo los invitados del Consejo Nacional Electoral, que ustedes saben está controlado por el régimen, los que pudieron venir como observadores. Sí. Efectivamente, se impidió el ingreso. Primero invitaron a la Unión Europea, después la desinvitaron. Invitaron, por cierto, al expresidente de la República Argentina, el peronista Alberto Fernández, y después que dio una declaración en la cual decía que estaba de acuerdo, básicamente decía lo mismo que había dicho el presidente Lula, que los resultados tienen que ser respetados y que el que gana el gobierno y el que pierde se va a su casa. Bueno, ese día fue desinvitado por el Consejo Nacional Electoral por haber perdido su imparcialidad. Bueno, esto le da la idea de quién estaba invitado. Eran solamente gente absolutamente aceptable para el régimen. Por cierto, unas declaraciones interesantes también fueron las del presidente Samper y el presidente dominicano Leonel Fernández, que ustedes saben también son presidentes que han tenido una simpatía, una relación positiva con el régimen de manera diferente. Yo creo que Samper mucho más cercano al régimen y el presidente Fernández con más equilibrio. Bueno, ambos ayer dieron una declaración pidiéndole al CNE que presente los resultados por acta y por centro electoral o por mesa. Una pregunta, doctor. Vamos a imaginarnos que fuera cierto que el sistema fue hackeado, pero presumo, y estoy por el conocimiento de las elecciones aquí en Puerto Rico, que cada una de esas máquinas produce un acta en papel. Claro. Y esa acta se puede recoger. Bueno, efectivamente, eso es lo que la oposición democrática está diciendo, porque esta vez se organizó muy bien la recolección de acta a través de los testigos, y aun cuando a partir de las 9 de la noche, curiosamente, en muchas mesas del país y empezaron a no entregarlas como es legal, la copia a los testigos de la oposición, y algunos casos, como el estado Táchira, entraron por la fuerza colectivos armados o militares, desgraciadamente, a agarrar y llevarse las cajas donde estaban las boletas físicas de la cual hablas. Bueno, aún así, en este momento, la oposición tiene en sus manos alrededor del 85% de las boletas, o sea, de las actas, que son entregadas inmediatamente después del final
del conteo. Y son actas físicas que están ahora, por cierto, en una página web que el gobierno en un primer momento hackeó, o sea, el gobierno hackeó la página web de la oposición, y la oposición, por lo menos ayer en la noche, había creado otra página en la cual cada quien puede meterse con su número de cédula de identidad y puede ver el resultado de su propia mesa. O sea, y en ese resultado, con las actas en la mano, la oposición demuestra que la González Urrutia le ganó a Maduro por más de 30 puntos. Es una cosa impresionante en todos los estados del país. Y eso además refleja lo que uno había visto en los resultados de la noche, cuando terminaban las mesas su conteo, daban el resultado y uno lo podía ver en directa en buena parte del país, particularmente zonas, por cierto, zonas que antiguamente, zonas que hace 20 años, hace 15 años, todavía estaban dominadas electoralmente por el partido del régimen, del PSV, ahora votaron en contra masivamente. Entonces, el resultado definitivamente real está claro. Tenemos hoy, por cierto, la declaración, no sé si la viste, del presidente Biden junto con el presidente Lula, que hablaron ayer en la noche por 30 minutos y dieron de nuevo la declaración conjunta de que el CNE debe dar los resultados por mesa y enseñar las actas para que el resultado sea reconocido. Ya sabemos, y lo mencionaste al comienzo, hay varios países que ya están desconociendo el resultado. Perú en particular, que yo vi hasta ayer, ya reconoció el presidente electo González Urrutia. Varios países están en posiciones muy claras de no aceptar los resultados hasta tanto no se demuestre. Por cierto, el gobierno venezolano reaccionó de manera inmediata, rompiendo relaciones con 7 países de América Latina, acusándolos de tener posiciones fascistas. Incluyendo a Chile. Incluyendo a Chile, que es realmente la cosa que hace reír a mucha gente, evidentemente, declarar que el gobierno de Boric es fascista, donde hay presencia del Partido Comunista, es realmente asombroso. Yo creo que el régimen aquí está perdiendo la capacidad. ¿Cuál es el ambiente hoy en Caracas? Digo, hoy es temprano en la mañana, pero ¿cuál es el ambiente que se está viviendo allí? ¿Y qué cree usted a base de su experiencia que va a pasar en los próximos días, semanas? Bueno, la palabra fundamental es incertidumbre, pero evidentemente lo que pasó en los últimos 2 días lo vimos en televisión de manera muy clara y por la vía de las redes sociales, etcétera. O sea, hubo una salida masiva de la población, particularmente de los sectores populares, de los llamados barrios, que antes, digamos, salía primero la clase media y después parte de los barrios, pero esta vez fue el contrario. La salida masiva en protesta fue de los sectores populares. Y es muy interesante si lo compara uno con la situación de hace 15 o 20 años. Entonces, esta salida básicamente pacífica, sin embargo, muchas veces hay una indignación muy grande que concluyó con, por ejemplo, llegaron a tumbar 3 estatuas que había en el país del expresidente Chávez. Y ni hablar de las pancartas y del presidente Maduro, de las electorales, que como sabemos estaba todo el país lleno de pancartas con la cara de Maduro. En cambio no había nada de Edmundo González, porque no permitieron
no le dieron ninguna capacidad de hacer propaganda electoral, ni había fondos para eso. Bueno, pues quemaron la mayoría de las, tumbaron, repito, las estatuas, pintaron encima de las imágenes que había por todo el país de Chávez. Bueno, esto como reacción inicial. Desgraciadamente, la reacción del gobierno, y ahí es donde ha habido una reacción de represión. Ahí tenemos, curiosamente, más por lo que aquí se llaman los colectivos, sí, que son grupos de civiles armados por el régimen, pero que no tienen ninguna función oficial, sino son simplemente recuerdan a las SA de hitleriana o la Esquadrache de Mussolini o los Tonton Macoute de Duvalier en Haití y quizá la CNR de Castro en Cuba en su momento más duro. ¿Qué de cierto hay de que se ha expedido unas órdenes de arresto contra los líderes de la oposición, contra María Corina Machado, contra Edmundo González? ¿Eso es cierto? Es que hay mucha desinformación a través de las redes sociales, así que exactamente, no se sabe exactamente. Lo que sí es cierto que ayer en la tarde hubo en las redes sociales la información de que ya había sido dada la orden de captura por parte de una juez muy conocida pro régimen. La realidad, todo el poder judicial está en manos del régimen, pero esta en particular es conocida para tomar las medidas más oscuras. Entonces eso parece que salió y se le encargó curiosamente a la Dirección de Policía Política, no ni a la Guardia Nacional ni a la Policía Técnica Judicial, para aprender a María Corina y a Edmundo González. Que yo sepa, yo debo decir la verdad que me desperté hace apenas unos minutos antes de prender hacer el contacto, así que no pude ver muy bien si hay alguna nueva noticia. Pero ayer en la noche tarde, eso es lo que corría por las redes, aun cuando ninguna daba, digamos que estaba detenida, ni ella ni Edmundo González. Lo que sí es cierto, Costa Rica se ofreció a darles asilo, pero entiendo que ellos han dicho que no van, que van a quedar en Caracas. Costa Rica anunció precisamente que estaba dado el asilo político a ambos, pero la respuesta de María Corina fue inmediata, que se iba a quedar con los venezolanos en Venezuela. Ustedes saben además que hay una situación muy particular en la embajada argentina. Ustedes saben que desde hace ya más de un mes, quizás sí, más de un mes o dos, si yo recuerdo, podría ser un poco más, 8 integrantes del comando, más importante, el comando de campaña de María Corina, tenían una autodetención, todos ellos. Digamos, el comando de campaña en mayor nivel, los asesores fundamentales de María Corina, tuvieron una autodetención y ellos se asilaron en la embajada argentina. Les repito, llevan más de 2 meses que yo recuerde. Bueno, al romper relaciones, por cierto, Argentina había pedido el salvoconducto, según la Convención de Caracas, por cierto, 1954, sobre el asilo político en América Latina. Todos los países de América firmaron esa convención y tenía el derecho Argentina de exigir un salvoconducto y Venezuela, el régimen no respetó la Convención Internacional, la Convención de Caracas sobre el asilo político y no entregó el salvoconducto con excusas absolutamente pueriles. Y entonces se quedaron asilados en la embajada, pero ayer, al romper relaciones, se le exigió a todos los miembros, además, ni siquiera dieron las 72 horas tradicionales, están dando
le dieron inmediata salida de todos los diplomáticos de los 7 países, tienen que salir de Venezuela. Bueno, la situación de los asilados obviamente es una situación anormal, en la cual, por cierto, fue rodeada la embajada argentina por miembros de los círculos armados de los cuales hablamos hace poco, pero de manera muy interesante, los vecinos de la zona salieron en masa a rodear la embajada argentina y los círculos armados tuvieron que quedarse sin actuar. Esta es la información que hemos visto ahora. Una última pregunta, porque quedamos en que íbamos a hacer unos 10 o 15 minutos. Aquí lo mismo, llegan rumores. ¿Cuál ha sido la reacción del ejército, las fuerzas oficiales militares? Aquí pues se difunden videos de oficiales diciendo que no van a respetar las órdenes de Maduro, pero también hay mucha desinformación. ¿Qué conoce de cuál ha sido la posición, si alguna, de las Fuerzas Armadas? Bueno, formalmente lo que se sabe, esos son lo que sale en videos, pueden ser individuos seguramente reales, pero desde el punto de vista formal, la Fuerza Armada, con la voz del ministro de la Defensa, que tiene ya como 15 años de ministro de Defensa, cosa rarísima también, él ha declarado que respeta la posición del presidente Maduro y del Consejo Nacional Electoral, pero no sabemos lo que puede estar pasando dentro de la Fuerza Armada, porque obviamente, repito, desde el punto de vista constitucional deberían respetar el resultado electoral, sin embargo deberían respetar el verdadero resultado, que además, como ustedes saben, quizás en Venezuela la Fuerza Armada tiene el deber de resguardar los centros electorales y tiene presencia en todos los centros electorales, así que tuvieron los ojos en cada una de las mesas y deben perfectamente saber cuál fue el resultado. Sin embargo, sabemos que digamos, por lo menos el alto mando de la Fuerza Armada está todavía muy ligado al régimen. No sabemos lo que puede pasar en el próximo futuro. Le hago la pregunta más difícil. ¿Cómo usted cree que termina todo este nuevo capítulo en la historia de Venezuela? ¿Cuánto tiempo durará esta incertidumbre? Sé que es una pregunta injusta porque nadie tiene una forma de anticipar el futuro, pero lo que percibimos afuera es que esto es muy diferente a otros procesos electorales en el pasado bajo el régimen de Chávez o de Maduro, y que ahora parece ser que pueda haber un resultado final diferente. ¿Cómo usted ve el futuro? Bueno, como dices, justamente es la incertidumbre la palabra justa. Lo que sí es cierto, yo le digo como analista, que en mi opinión el régimen cometió un gravísimo error. Ellos, al entregar la presidencia de la República por el resultado, ustedes saben que no la iban a entregar sino dentro de 5 meses y medio. O sea, también eso fue una maniobra que él hizo. Las elecciones son en julio, pero la entrega del poder ejecutivo es en enero. Pero de todas maneras seguían teniendo el control de todas las instituciones, en la Corte Suprema, el Parlamento, el fiscal, el Contralor, y para ustedes contar el CNE, etcétera. Entonces, hubiesen tenido la posibilidad de una negociación desde posiciones de fuerza muy grandes para iniciar un proceso de transición, de verdadera transición. Si hubiesen sido mínimamente capaces de discernir lo que a ellos mismos les convenía, sinceramente creo que deberían haber tomado esa decisión, porque tenían toda la capacidad de negociación muy poderosa, que saber las transiciones negociadas como fueron. De Klerk en Sudáfrica entregó a Mandela, pero se quedó de vicepresidente por 5 años. Sabemos que Pinochet se quedó de comandante general del ejército por 5 años. Sabemos Humberto Ortega se quedó, el hermano de
Ortega, de Daniel, comandante general del ejército durante el gobierno de Violeta Chamorro. Sabemos qué pasó en Polonia cuando el presidente de la República, Jaruzelski, comunista, le entregó el poder a la oposición, pero se reservó por 2 o 3 años el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. O sea, había posibilidades de una transición muy cómoda para el régimen, cuando en cambio opta por esta ruptura total frente al mundo, que ni siquiera sus cercanos aliados todavía insisten a decirle, mire, pero presente los resultados, cuando sabía que la oposición tenía la capacidad de demostrar, como la tiene ahora, casi el 90%, porque están llegando todavía algunas actas, pero hasta ayer, que era alrededor del 85%, están dando el resultado evidente y los pone en una situación realmente difícil y complicada. Utilizar la represión, ya hay 11 muertos en las calles, no sé cuántos detenidos. A mí me recuerda, mutatis mutandis, que esto podría terminar como en el año 57, en diciembre de 1957, el dictador Pérez Jiménez hizo un fraude electoral, un plebiscito, que en Venezuela decíamos echando broma, que era sí o no. Sí, me quedo. Si no, no me voy. En pocas palabras, el resultado fue fraudulento, evidentemente se quedó, pero eso creó una situación en el país que el 1 de enero del 58 hubo un conato de golpe de Estado, parte de la Fuerza Armada se resquebrajó, se dividió, y eso creó unas condiciones para que el 23 de enero la Fuerza Armada y una rebelión popular creó las condiciones para la caída del régimen de Pérez Jiménez. Aquí el régimen está corriendo ese riesgo y no tenía ninguna razón de hacerlo porque, repito, la conveniencia era tan evidente, se hubiesen legitimado demostrando su capacidad democrática, aun cuando, repito, no es la realidad, pero hubiesen tenido un resultado muy positivo y negociar desde posiciones de fuerza muy claras. Bueno, agradezco su orientación y acá estaremos pendientes y de verdad nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Yo soy de los que pensaba hasta el domingo a media tarde que esto iba a ser tan y tan amplia la victoria que no había forma que el régimen la negara, pero me equivoqué. Me equivoqué. Inclusive algunos amigos venezolanos que fueron compañeros míos de estudio allá en la Universidad de Harvard, como la amiga en común, pensaban lo mismo. O sea, otros amigos latinoamericanos pensaban, mira, esto va a ser tan amplio que no le va a quedar ninguna otra alternativa que el régimen que hacer la transición pacífica, pero todos nos equivocamos. Y pues ojalá y esto tenga un final lo más pronto posible y pues que se respete la voluntad de la mayoría, un poco lo que está diciendo todo el mundo. Muestren las actas, enseñen el 100% de las actas y una vez las actas estén ahí, pues se respete cuál sea la voluntad mayoritaria. Así es. Muchas gracias. Y ya tengo su contacto, así que si en el futuro necesito volver a dialogar, me comunicaré con usted. Muchas gracias. No, mucho gusto. Encantado. Saludos a todos.